Continuamos con el estudio de la materia nociones de griego, hebreo y latín. Y para muchos seguramente les causará mucha emoción que iniciemos el estudio del idioma hebreo. El primer tema que abordaremos, historia del idioma hebreo. Soy Freddy Gustavo Catari y tengo el agrado de darte una cordial bienvenida. Estamos en la unidad tercera, hebreo. El hebreo es un idioma bíblico antiguo que tiene una historia llena de detalles muy interesantes. Estudiar hebreo bíblico permite al estudiante llegar a leer la Biblia en ese idioma en el que fue escrito originalmente. También ayuda a entender el sentido original de los textos, sin tener que usar las traducciones al español o efectuando una comparación del español con lo que dice el texto en hebreo. En el desarrollo de los contenidos se estudia el alfabeto hebreo, las vocales, los paradigmas básicos de los sustantivos y verbos en hebreo y aprenderemos un número fundamental de palabras bíblicas, la manera como se lo escribe en hebreo, cómo se lo pronuncia, junto al significado de cada una de estas palabras. El desarrollo del idioma hebreo. El hebreo es miembro de la familia de idiomas semíticos, es decir, de la lengua que hablaban los descendientes de Sem o Shem, hijo de Noé. Entre los idiomas semitas de hoy están el hebreo y el árabe. El hebreo es conocido también como el idioma de Canaán, Isaías 19:18. Se ha hablado este idioma precioso desde los tiempos del Antiguo Testamento como un instrumento de comunicación con Dios para poder exaltar al Señor, para la comunicación diaria entre seres humanos de la cultura judía o hebrea y el estudio de la escritura. El desarrollo del idioma hebreo. Otros miembros antiguos de la familia semítica de idiomas fueron el acadio o acadiano, hablado en Babilonia y Asiria, hablado en la Mesopotamia, en esa región extensa de esas épocas. También son parte de la familia semítica de idiomas, el arameo, idioma que reemplazó al acadio o acadiano como el idioma internacional de imperios como el imperio asirio durante el primer milenio antes de Cristo. Varios idiomas cananeos también están emparentados, incluyendo el fenicio, el ugarítico, el moabita, al igual que el idioma de los etíopes. Algún tiempo antes del año 1500 antes de Cristo, los semitas que vivían entre Fenicia y la península del Sinaí desarrollaron el alfabeto, el cual reemplazó a otros sistemas de representar ideas, palabras o sílabas. Cuando estudiamos historia antigua vamos a encontrar que los fenicios inventaron el alfabeto, ¿no es cierto? Entonces, ellos, emparentados con los semitas, pues desarrollaron ese tremendo avance para la humanidad, el de poder representar no ideas con los signos, sino sonidos. Los egipcios representaban ideas por medio de figuras de animales, de cosas, figuras geométricas, y poder leer esa escritura es muy complicado. Pero los fenicios dieron ese paso gigantesco para la humanidad, de poder representar más bien sonidos. Recordemos que las palabras en cualquier idioma
se forma por la unión de sonidos independientes, como en la palabra libro, por ejemplo. Es una unión de 5 sonidos. Una L, una I, una B, una R y una O, ¿verdad? Cada una representada por diferente letra o diferente signo. Pues ese paso gigantesco dieron los fenicios. Inicialmente en el alfabeto se usaba dibujos sencillos para representar los sonidos consonantes individuales del idioma. Por ejemplo, un croquis sencillo de una casa en forma de cuadradito, bait en el hebreo antiguo, representa el sonido v o b. Así es que en vez de un sistema de escribir que requería el aprendizaje de cientos de dibujos, como en el caso de los jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme del acadio, el alfabeto hizo posible transferir lo hablado a lo escrito con un número limitado de señas o signos. En el hebreo, 22 signos. Aquí tenemos entonces una ilustración de cómo se empezó a diseñar el alfabeto. Todavía se utilizaban figuras como la cabeza de toro, por ejemplo. Para la B, para el sonido B, se utilizaba entonces un cuadradito que representaba una casita. En el idioma hebreo, bait. Para la D se utilizaba la figura de un pez. En hebreo, dig. Para la I se utilizaba un brazo humano, la figura de un bracito humano, porque en hebreo se dice yat para brazo. Y continuando, por ejemplo, para el sonido K, una lamparita, que en hebreo es kap. Para agua, en vista de que en hebreo se decía maim, pues utilizaba unas olitas, ¿verdad? La representación de unas olas. Y todos sabían que cuando encontraban esta pequeña imagen, está hablando de la letra precisamente, ¿no? La ¿Por qué? Porque la palabra maim comienza con M. Entonces se presenta de esta manera. De igual manera con la representación para Ain y para la representación de la R, una cabecita. De esta manera, entonces, de manera primitiva, es decir, en épocas muy primitivas, se fue ya avanzando hacia el desarrollo del alfabeto. La revelación escrita de nuestro Señor se hizo accesible no solamente a los escribas profesionales, sino también a la persona común por medio ya del lenguaje escrito de esta manera. Cuando el alfabeto se extendió desde Fenicia hasta Grecia, algunas de las señas de letras se usaron para representar las vocales y el alfabeto que todavía usamos en el español ya estaba en esa época primitiva esencialmente completo. El hebreo se escribe con 22 consonantes. Un ejemplo lo encontramos en el Salmo 119, que fue escrito aproximadamente en el año 1000. Eso significa que para el año 1000 ya estaba consolidado el alefato hebreo o el alfabeto con sus 22 consonantes o 22 letras, si quieres. Tenemos aquí una imagen que nos ilustra cómo se fue desarrollando la escritura desde la época más primitiva hasta tener ahora las letras en nuestro teclado en la computadora. Desde el desierto del Sinaí a tu teclado. Comencemos con el protocananeo, es decir,
la primera escritura cananea, aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. Se utilizaba todavía unas figuritas y estas figuritas daban la idea de la primera letra, como ya habíamos visto en las diapositivas anteriores. Un poco después, estas primitivas figuritas fueron ya adaptándose, entonces la cabecita de toro ya no se representaba así. Para la primera letra que es Aleph, entonces ya no se utilizaba la cabecita de toro, sino una adaptación de la cabecita de toro. Para la segunda letra que representa el sonido B, entonces ya no se utilizaba el cuadradito, sino este signo que aparece con verde. Para el sonido D o D, entonces ya no se representaba con un pez, sino con este otro signo que aparece en azul. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Un poco después, para la época de Moisés, para la época de los jueces, la época de David y de Salomón, aparecen ya los signos mucho más desarrollados, como puedes ver, donde dice Hebreo Antiguo 950 a.C. Ahí tú tienes entonces las letras del alefato o alfabeto hebreo tal como lo conocemos hoy. La primera letra corresponde a Aleph, la segunda al sonido B, por lo tanto esa letra se llama Bet. La tercera corresponde a la letra D o D, la Dalet, luego la Yod, la Kaf, la Mem, la Ain y la Resh. Pasa el tiempo y tanto los hebreos como los fenicios influyeron en la cultura griega para que puedan ellos inventar su alfabeto, el alfabeto griego clásico que lo vemos ahí en la tercera columna, donde dice griego clásico. Vemos ahí los caracteres en griego, pero mayúscula. Años más tarde, cuando surge el Imperio Romano, aparecen los romanos, entonces surge el latín. El latín tiene influencia fenicia, tiene influencia del griego clásico y tiene influencia también de los semitas, porque los sonidos son representados por un carácter o una letra. Y del latín, lógicamente, tenemos el alfabeto que usamos quienes hablamos español y quienes hablamos otros idiomas también. El alfabeto hebreo o alefato. A través del tiempo, 4 de las letras se usaban a veces sí y a veces no para representar los sonidos vocales. Pero aparte de esto, no se veía como necesario representarlos. Los rollos usados en las sinagogas judías todavía se escribían sin vocales y el hebreo moderno escrito hoy tampoco utiliza vocales. Te comento que lo que estamos aprendiendo ahora y que veremos un poquito más adelante respecto a las consonantes y luego las vocales. Los signos vocálicos en el territorio israelita solo lo aprenden los niños de prekinder, kinder y primero de primaria. De ahí para adelante, el niño hebreo tiene que acostumbrarse a escribir y leer sin vocales, solo consonantes. Así era el hebreo más antiguo, no tenía vocales. Tenían que memorizar las palabras y saber a qué palabra exactamente correspondía cuando veían escrito. Así era en la época más antigua del hebreo, así también es en el Israel de hoy. Un sistema de símbolos vocales se fue añadiendo poco a poco al hebreo del Antiguo Testamento a fin de conservar la pronunciación tradicional del idioma. El proceso de añadir vocales comenzó alrededor del año 700 después de Cristo y se terminó alrededor del año 950. Quienes agregaron esos signos vocálicos fueron los masoretas.
Hoy, para aprender a pronunciar el hebreo es útil memorizar y escribir los nombres de las letras del alfabeto, ya que el nombre de cada letra comienza con el sonido que la misma representa. Te explico esta parte. Vamos a aprender las 22 letras del alefato o alfabeto hebreo. Pues hay que conocer el nombre de la letra y también el sonido de la letra. Y especialmente aprender el sonido es fundamental porque eso te va a permitir leer. Así fue también con nosotros cuando aprendimos a leer y escribir cuando estábamos en kinder y en primero de primaria. Muchos niños no podían leer inclusive hasta segundo de primaria. ¿Por qué? Porque los maestros cometían el error de solo enseñarles el nombre de la letra y les hacían repetir una y otra vez el abecedario. A, B, C, D, E. Entonces, cuando el niño comenzaba a querer leer la palabra libro, no podía, porque veía la L y no decía L, sino L. Con la I no había problema, pero cuando veía la B, él había aprendido que su nombre era B. Entonces, L-I-B, decía él, ¿no? En vez de decir lib. Y a continuación la letra R. Entonces el niño decía R. L-I-B, L-I-B-R, o así leía el niño. Y la maestra, pues, lo sometía prácticamente a una tortura. Dice, no aprendes, no entiendes. Claro, es que el error no estaba en el niño, estaba en la maestra o el maestro que le había enseñado el abecedario solo con el nombre de las letras y no el sonido. Pero cuando ya apareció el maestro que le dijo al niño, pues cada una de estas letras tiene un sonido y eso tienes que aprender. Y para leer unes esos sonidos y se forman las palabras. Y fue un día de fiesta para el niño que entendió esto y comenzó a leer. Así también es con nosotros. Tú tienes 30 años, 40 o más añitos, o de repente menos de 30. Para aprender un nuevo idioma tienes que aprender cómo se escribe cada letra, el nombre de cada letra, pero principalmente cómo suena, porque para poder leer lo que haces es unir los sonidos y formar las palabras. Pasamos. Recordemos que el hebreo fue restablecido recién en el siglo XX como idioma oficial del Estado moderno de Israel. Recuerda que Israel logró su independencia en mayo de 1947 y una de las primeras medidas que asumió el Parlamento israelí fue restablecer el idioma hebreo. Una característica peculiar del hebreo es que se escribe y se lee de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Los latinos leemos y escribimos de izquierda a derecha. Cuando llegue a tus manos el Antiguo Testamento en hebreo, el primer capítulo de Génesis, el libro de Génesis, no está al comienzo, está al final. Y la tapa de la Biblia está al final, en la contratapa. Así que tienes que habituarte a leer desde el final hasta el comienzo. Otra característica del hebreo es que las letras se escriben en un sistema denominado cuadrático. ¿Por qué? Porque cada letra se escribe como si estuviese dentro de un pequeño cuadradito. La T, tenemos la sade o sati, luego la sade final,
Tenemos la Kof, la Resh, la Shin y finalmente tenemos la Tav. Tenemos acá otro ejemplo del alfabeto hebreo, comenzando desde la derecha hacia la izquierda. Te indica la flecha roja precisamente como tienes que leer. These are the 22 characters of the Hebrew alphabet. Estos son los 22 caracteres o 22 letras del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Pe, Sadek, Kov, Resh, Shin y Tav. Esos son los nombres, pero ahora atentos. Como te dije hace rato, tienes que conocer también el sonido. Si te digo, pronuncia el sonido de todas las letras del alfabeto hebreo, ¿cómo tendrías que hacerlo? Para Aleph, ningún sonido, porque es una especie de comodín, ya veremos eso más adelante. A continuación tenemos la B, la G, D, la J, V, S, J, I, K, L, M, N, S, Ein, P, S, K, R, Sh o S y T. Otra vez. B, G, D, J, V, S, J, I, K, L, M, N, S, Ein, P, S, K, R, S o Sh, It. Bien. Un poco más. El abecedario hebreo también es denominado Aleph-Bet, una palabra formada a partir de las dos primeras letras de este abecedario. Claro, se llama Alefato o Aleph-Bet porque las primeras letras son Aleph y Bet precisamente. Otros también lo denominan alefato porque comienza con la letra Aleph. En este alfabeto no hay distinción entre letras mayúsculas y minúsculas. En general, solo hay una forma para cada letra. Una excepción son las letras sofit, que sirven para escribir de manera distinta cuando una letra tiene que ocupar la última posición en una palabra. Entonces, acá en este ejemplo, tenemos la Aleph, la Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samer, Ayin, Pei, Sadi, Kof, Resh, Shin y Tav. Y abajo, fíjate, son 5 letras que son las formas finales. Tenemos la Jaf Sofit, la Jaf Sofit, que corresponde, a ver, fíjate, en la segunda línea, primera, segunda, después de la Tet, la Yod, hay una Jaf. Esa es la Jaf que se utiliza al comienzo de una palabra o al medio de una palabra, pero esta, la de abajo, la primera de la cuarta columna, la Jaf Sofit o la Kaf Sofit, es la que se utiliza cuando una palabra tiene que terminar en esa letra precisamente. Entonces no se utiliza la tercera letra de la segunda línea, sino la primera de la cuarta línea. Esa es su forma final.
Bien, cuando tienes que utilizar una M al final de una palabra en hebreo, ¿cuál utilizas? Pues la segunda que está aquí en la cuarta fila, la mem sofí o mem final. Cuando esa misma M tiene que aparecer al comienzo o al centro de una palabra, entonces, fíjate, en la segunda línea, desde la parte de arriba, fíjate en la mem, esa es para cuando tiene que aparecer una M en el comienzo o al centro de una palabra. Vamos otra vez a la cuarta línea, la tercera letra es la nun sofí, es decir, es una N final, una N final. Volvamos a la segunda fila, después de la mem, tú tienes la nun, esa es la N que utilizas al comienzo o al centro de una frase, de una palabra, o mejor dicho, de una palabra. Pero cuando esa N tiene que aparecer al final de una palabra en hebreo, entonces utilizas esta nun sofí. Bien, continuamos. Tenemos la fei sofí. Y para esto revisamos en la tercera línea, la primera letra. Si esta fei tiene que aparecer o fei tiene que aparecer al comienzo o al centro de una palabra, entonces se utiliza esta que está en la tercera fila, la primera. Pero si tiene que aparecer al final, entonces utilizas la fei sofí. Bien. Y finalmente la sadi sofí, es decir, cuando tienes que utilizar una sadi, la que está en la tercera línea, segunda letra, sadi. Si tiene que aparecer al final esa letra, entonces no usas la que está en la tercera fila, sino esta sadi sofí. Para memorizar el Aleph Bet hebreo, te recomendamos poder ingresar a este link en YouTube. Ingresa al enlace precedente, escucha y ve hasta memorizar. En tu celular tienes que instalar la aplicación Hebrew Flashcards. Ingresa luego al menú de Aleph Bet y aprende el alfabeto hebreo. En la misma aplicación, luego ingresa a The Aleph Bet y la opción Vowels para aprender las vocales. Y en la misma aplicación, después de haber ingresado a Aleph Bet, busca la opción Sofits para aprender las letras finales. Realiza los ejercicios, las prácticas, tómate un examen a ti mismo, o mejor dicho, tu propio celular o la aplicación te tomará un examen para ver tu avance. De esta manera concluimos entonces con la exposición de este tema. Dios te bendiga y te invito para la siguiente sesión.